Continuando con estos videos de resumen, seguiremos trabajando con el desarrollo de Web API utilizando .NET. En esta ocasión vamos a configurar los elementos necesarios para establecer la conexión con nuestra base de datos. Lo primero que debemos tener en cuenta para poder tener una conexión es crear el archivo de contexto. El archivo de contexto lo vamos a crear en la carpeta infraestructura y creamos una carpeta llamada data. Dentro de esta carpeta llamada data vamos a crear una clase la cual vamos a nombrar como inventario context. Es muy importante tener en cuenta esto. También es importante establecer la herencia con la clase dbContext. dbContext necesita tener la importación del Entity Framework Core. Entonces es muy importante que para poder trabajar con este elemento de contexto tengamos el paquete de Entity Framework en la clase. Después de esto, tenemos que configurar nuestro programa principal, que es el que se encarga de arrancar todos los servicios. En esta ocasión, vamos a configurar la conexión hacia la base de datos. Para poder establecer el enlace a la base de datos, vamos a hacer uso del contexto. En este caso, tenemos una clase y contexto que no corresponde a la que estamos trabajando en nuestro proyecto. Llamamos a inventario context. Nos da un error, ya que inventario context pertenece a data. Tenemos el puntero, le damos corrección y le indicamos que necesitamos importar infraestructura de datos. Muy bien. Ahora vamos a indicar que necesitamos la incorporación del Entity Framework Core para poder utilizar esos elementos de MySQL y versiones de servidor que lo veremos ahora. Le damos prefix y le damos importar. Ahora bien, es muy importante que si tenemos un error persistente al momento de escribir toda esta expresión, debemos agregar el paquete al proyecto de API. ¿Cuál paquete? El paquete de Entity Frame. Recordemos que para eso debemos ejecutar el comando correspondiente. El comando, recordando, para agregar el paquete es el comando .NET add package y el nombre del paquete. Pero es muy importante que para poder agregar este paquete, nosotros tenemos que estar ubicados en la carpeta app para que al momento de asignar o agregar el paquete, se agregue al proyecto de app. ¿Listo? Ya con esto solucionamos el problema de dependencias en ese archivo. Ahora bien, notemos que aquí tenemos una variable de tipo string que me va a almacenar la cadena de conexión. Pero esta cadena de conexión la está tomando del archivo de configuración del network. Entonces, vamos a tener que configurar el archivo de configuración, que en esta ocasión se llama app settings. Como estamos en modo de desarrollo, le damos clic en modo de desarrollo. Aquí tenemos el modo ya de producción. Vamos a darle una coma. Y acá sencillamente vamos a configurar una cadena de conexión. Y aquí vamos a especificar cuál es la cadena de conexión hacia mi base de datos. ¿Okay? Entonces, default connection es el nombre que le voy a dar a
a la cadena de conexión. Como estamos trabajando con MySQL, debemos especificar el servidor, en este caso localhost. Aquí tenemos un punto y coma para separar los demás parámetros, el usuario, el password y el nombre de la base de datos. ¿Okay? Es muy importante que cuando estemos trabajando, nunca usemos el root. En este caso, como estamos trabajando a nivel local, pues no tiene mayor riesgo. El password pues, debe ser un password un poco más complejo y el usuario que se utilice no debería tener tantos privilegios como el root. Con esto ya nosotros hemos definido el archivo de configuración hacia la base de datos. Estamos casi listos para empezar a construir nuestras entidades y crear migraciones. Con esto vamos a finalizar este video en el cual vimos cómo configurar los parámetros de conexión hacia la base de datos.